cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Hermano, tome asiento. El título del sermón del día de hoy tiene por nombre, ¿cierto? Huir de la idolatría. El texto, a la verdad, es bastante complejo, ¿no? Habla de muchas cosas que quizás a primera vista suenan muy confusas. Pero hoy día haremos el esfuerzo de poder explicar lo que dice el apóstol Pablo y aplicarlo a nosotros. A modo de introducción, ¿cierto? La semana pasada no tuve la bendición de estar con ustedes, pero estuvo nuestro hermano Darío predicando este mismo capítulo, ¿cierto? El versículo anterior, justamente el versículo 13. Un versículo hermoso, ¿no? El versículo 13, en el cual nuestro hermano Darío se pudo explayar. Ese versículo 13 en particular cumple una función de puente o de bisagra, ¿cierto?, entre el contenido de los primeros versículos. Usted va a ver la primera carta a los Corintios, se va a dar cuenta que en primera instancia él está hablando a los fuertes, diciendo, ojo, que mire, concluye el versículo, ¿cierto?, el versículo 12, ojo, el que crea que esté fuerte, mire que no caiga. Porque hay muchos que recibieron el favor de Dios, los hebreos particularmente, recibieron el favor de Dios, vieron muchas cosas del Señor, pero finalmente ellos desagradaron a Dios. Ojo, que nosotros no caigamos en ese mismo. Ahora, es bisagra, ciertamente, porque este versículo 13, que tiene este componente de ánimo para los creyentes, viene a ser un puente para traspasar o para pasar al versículo 14, donde el apóstol Pablo empieza de nuevo con una exhortación. Una exhortación también llamando a los hermanos a corregir la conducta. Siempre hago este comentario, ¿no? Pero es que es necesario. Mucha gente se acerca a la iglesia para recibir una palabra de aliento. Oye, que yo quiero que me digan algo lindo, hermanos. Nosotros vamos a recibir de Dios lo que dice la Escritura. Y cuando nosotros vemos toda la Escritura habla de muchas cosas. Habla de palabras de aliento. Habla de reprensión. Habla del infierno. Habla de la familia, habla del dinero y habla de todas las cosas. Nosotros creemos que hay que predicar toda la palabra de Dios. Por eso abrazamos la predicación expositiva. El punto es que la gran mayoría, el gran contenido de la palabra de Dios son correcciones, enseñanzas. Si nosotros como humanos fuéramos tan buenos, tan perfectos y sin nada que corregir, no nos diría nada del Señor. ¿Pero por qué usted cree que la Biblia está llena de correcciones? Porque nosotros, hermanos, buscamos de continuo lo malo. Somos como los niños. Generalmente a los niños es muy difícil que les enseñemos a hacer las travesuras o les enseñemos a hacer las cosas mal, ¿no? A nuestros niños no les enseñamos nosotros a hacer maldades o a ser desobedientes. Eso lo aprenden solos. Nosotros les enseñamos modales, que eso es falta de respeto, lo corregimos, ¿cierto? Hermanos, nosotros somos igual que los niños. El Señor mira al hombre y dice, bueno, ¿qué voy a hacer con él? ¿Será que los hombres se portan muy bien, entonces no tengo nada que enseñarle? Todo lo contrario. El Señor en su palabra con mucho amor nos corrige y nos enseña. Ahora digo esta pequeña introducción solamente para poder ir al texto que hoy día nosotros podemos ver, que parte con el versículo diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nosotros ya sabemos que las palabras por tanto, digo pues, al final son una especie de conectores, ¿no? Una especie de conclusión también. Él dice entonces que a la raíz de todo lo que ha dicho hacia adelante, o hacia arriba podríamos decir, es el versículo 1, lo lleva a él a una conjetura, lo lleva a él a una conclusión. Esa conclusión es decirle a los demás, yo por medio de todas estas cosas que le digo, de la advertencia de que el Señor es bueno, vuelvo a repetir entonces, concluyo
huid de la idolatría. Este es el título del sermón y de ahí entonces va a desarrollar el apóstol Pablo todo un texto en virtud de esto mismo, huid de la idolatría. Nosotros, a modo de contexto, para poder comprender por qué el apóstol Pablo está diciendo esto, ya sabemos que en general, así como en el contexto general, le está hablando a los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Aquellos que dicen, no, yo soy un cristiano maduro, yo no caeré en eso, yo ya pasé esa etapa, yo no corro ese riesgo. Ojo, que está firme, mire que no caiga. A ellos mismos, a estos fuertes, ahora le está diciendo, ojo, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Si nosotros retrocedemos un poquito, 1 o 2 capítulos atrás, nos vamos a dar cuenta de que había un grupo de personas fuertes que lo que hacían era participar de los cultos paganos. Como ellos decían, yo voy al culto pagano y no me hace absolutamente nada, entonces yo lo puedo hacer. Nosotros dijimos, ¿cierto?, que a modo de aplicación, que esto para nosotros puede también mostrarse de otras maneras. Nosotros nos relacionamos con ciertas cosas que para una persona, un cristiano nuevo, es tremendamente pecaminoso, pero como nosotros ya somos firmes, no corremos riesgo en eso. Aquí ellos estaban cayendo en este problema. Los corintios, algunos corintios que se sentían a sí mismos muy fuertes, participaban de los cultos o de las fiestas paganas. ¿Qué hacían ahí entonces? Hacían fiestas, comilonas, ¿cierto? Se reunían en comedores, quizás bailaban, bueno, había un lugar, momentos donde hacían cosas más terribles, pero decían, mientras nosotros no participemos de estas cosas que son realmente malas, yo puedo participar. Puedo participar de comer comida sacrificada a los ídolos. El apóstol Pablo dice, bien, no tiene ni un problema, una comida sacrificada a los ídolos no le va a hacer nada. Pero el punto no es ese. El apóstol Pablo vuelve a lo mismo para decirle, ojo, huyan de la idolatría. Y lo hace desde una manera muy pastoral, muy amorosa. ¿Qué dice ahí? Amados míos, ¿cierto? Esto nos muestra el carácter de la reprensión. Nos dice, mire, el apóstol Pablo ahora le está hablando con mucho amor. Está diciendo, amados, por favor, huyan de la idolatría. Aléjense de esto. Arranquen. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado, aquí estamos hablando de la idolatría, que es pecado, ¿no? Pero el pecado tiene un poder impresionante, corre muy rápido. Generalmente, si nosotros corremos una carrera contra el pecado muchas veces corre más rápido que nosotros. El apóstol Pablo dice, huyan, sin lugar a dudas, arránquense. Arránquense de la idolatría. ¿Por qué? Porque el pecado los viene siguiendo. Esta es como una especie de analogía. El pecado a nosotros viene corriendo detrás de nosotros y nosotros tenemos que arrancarnos, como si estuviéramos arrancando de un asesino, ¿cierto?, serial. Nosotros vemos, ¿cierto?, que hay un asesino serial, ¿qué haríamos? ¿Le ponemos el pecho? No, salimos arrancando. El pecado, amados hermanos, es así. Y el problema con el pecado es que el pecado es muy hábil. El pecado es muy inteligente. El pecado es muy inteligente para nosotros amarrarnos. Yo no sé si ustedes han visto estos videos de National Geographic, Animal Planet, no sé si existen canales así, Discovery Channel y cosas así. Ustedes se fijan que hay ciertos animales que para cazar a su presa se mimetizan con el entorno. Y incluso algunos tienen adornitos que les llaman la atención. Y de repente está este animalito, llama la atención del otro animalito que viene, que es su presa, y ¡bum!, de repente le sacan. Bueno, el pecado, hermanos, es así con nosotros. El pecado funciona así con nosotros. Nos seduce, nos dice, no, si no hay nada malo, acércate. No hay nada malo, ven, ven, ven. Y de repente nos atrapa. Es así, hermano. Es así. Yo generalmente veo estos videos de animales y me he topado con videos que son, que tú quieres decir, no sé si ubican el dragón de Komodo, que es un dragón grande. El dragón de Komodo de repente se acerca y hay una cabrita. La cabra es súper inocente. El dragón de Komodo se acerca, como que está jugando con él. Y lo hace así. Y la cabra ni se inmuta. Y de repente, en un momento, ¡pah!, se come y se la come entera, hermano. Así el pecado con nosotros.
y nosotros no nos damos cuenta. Es muy sutil. Y el problema es que, aquí volviendo al contexto, estas personas sí van a participar de los cultos. Pablo decía, no, si no me hace nada. Y no se daban cuenta y no podían ver el peligro de participar de ello. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta se transformaron en esa cabrita y el pecado de repente los atrapaba. Así sucede con nosotros. La Escritura nos dice, ¿cierto? Que el avisado ve el mal y huye. Pero el necio se queda ahí y recibe el daño. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos ver de una manera aplicativa esto en nosotros? Nosotros podemos hablar de todo el pecado. No solamente de la idolatría, particularmente aquí sabemos que el contexto nos lleva a la idolatría, pero todo el pecado es así. Todo, hermanos. Todo. Por ejemplo, pensemos en el día domingo. El día domingo es el día del Señor. Nosotros, hermanos, como bautistas reformados, vemos el día del Señor no a la luz de la gracia y de la resurrección de Cristo como, si queremos no, a la luz de la ley de Dios. Y a la luz de la ley de Dios, nosotros guardamos este día como mandamiento. O sea, esto equivale a decir que no congregarse un día, o sea, no observar el día del Señor es una transgresión de la ley. Es un pecado. Ahora bien, sucede mucho que dice la gente, bueno, se acerca el día sábado y dice, bueno, tengo una reunión familiar. Suena lindo. Y de hecho podemos ponerle un poquito de sazón cristiano y decirle, voy a ir justamente y solamente para predicar. Con esta intención yo no voy a ir a pasarla bien, voy a ir para predicarle el evangelio. Resulta que cuando va a la fiesta de sus amigos, compañeros, familiares, va efectivamente, les predica a las 10 de la noche, pero se viene a las 3 de la madrugada y al otro día se queda dormido. Y después, no pude ir porque me quedé dormido. No se da cuenta de que a raíz de una muy buena intención, esto es un ejemplo, de una muy buena intención, cayó en un pecado sin darse cuenta y se vio derechamente, ojo con el pecado, porque el pecado no es cosa trivial, se vio rebelándose contra Dios con su palabra. ¿Por qué? Porque él tenía buenas intenciones. ¿Y qué es lo que sucedió? Se dejó seducir por él, por esta razón, ¿cierto? Por algo que dijo, no es pecaminoso. Ir a esa fiesta no era pecaminoso, hermano. Pero esa fiesta o ese momento de compartir lo indujo ¿a qué? A pecar. Y esto, hermano, se puede dar en muchas cosas. Hay algunas personas que luchan, por ejemplo, con la pornografía. Y dicen, no, me voy a meter al computador porque tengo que, no sé, buscar un informe, no sé qué. Y de repente, ahí sí veo algo más. Y empieza a ver, no sé, videos de deporte. Y el tema es que ve con tiempo, me aburrí. Y no se da cuenta que de repente, sin darse cuenta, porque hoy día la pornografía está a la punta de un clic, no se da ni cuenta y de repente está bien. ¿Por qué? Y el punto es que, ¿qué pasó? Esa persona que lucha contra ese pecado se conoce. Y cuando vio esa instancia que su corazón le estaba diciendo, anda para allá, él se engañó a sí mismo y dijo, no, yo no voy a caer en esto, me voy a quedar aquí. ¿Y qué terminó siendo? Consumido por eso. Así, hermanos, el pecado nos seduce de muchas maneras. De muchas maneras. Y podemos hablar de todos los pecados, hermanos, y todos funcionan de alguna manera muy similar, engañándonos a nosotros mismos, seduciéndonos en nuestros propios corazones. Finalmente, todo vuelve a la raíz del pecado de Adán y Eva. Así que Dios dijo, no ponemos en acción el mandamiento de Dios, sino que nos vamos por la tangente y nos engañamos diciéndolo a nosotros mismos, no, por ahí no me va a pasar nada. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo me siento muy fuerte, estoy a punto de caer en el pecado. El apóstol Pablo, entonces, amados hermanos, llamando a los corintios a que huyan de la idolatría, porque los puede llevar a pecar. Recordemos que ellos iban a ese lugar, participaban, decían, no me pasa nada. Ojo, dice él. El apóstol Pablo les dice el versículo 15, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Le dice a ustedes, yo le estoy hablando, corintios, entendiendo o pensando que ustedes son personas inteligentes. No como necios. Recordemos que una persona necia
La persona necia es la persona porfiada. Que uno le dice una vez, no hace caso. 2 veces tampoco. 10 veces no hace caso. Esa es una persona necia. Pero una persona sensata es una persona que podríamos decir tiene inteligencia. Aquí la palabra griega para la palabra sensatez es la palabra frónimos. Y la palabra frónimos habla de un carácter cauto. Habla de ser discreto, de tener sentido común, de inteligencia al actuar. Nosotros quizás podríamos añadir a esa palabra la palabra prudencia. Actuar con prudencia. Actuar con prudencia es actuar o tomar decisiones tomando en consideración las posibles consecuencias de mis actos. Si yo, por ejemplo, digo voy a correr, voy a salir de aquí corriendo hacia allá y voy a cruzar la calle corriendo, sería un acto imprudente o un acto prudente. Netamente imprudente. ¿Por qué? Porque si yo dijera voy a usar la prudencia, diría, a ver, si yo voy corriendo para allá, puede venir un auto. Si viene un auto, me atropella. Y eso me va a hacer, capaz que me mate. Nosotros nos damos cuenta por medio de esto que los niños, que son por naturaleza imprudentes. Cuando nosotros estamos conversando con un adulto, ¿qué hace él? Interrumpe. Porque es imprudente. Bueno, los niños siempre son un muy buen ejemplo para vernos a nosotros mismos como un espejo. Porque nosotros podemos tener modales y saber que no saben. Pero somos muy imprudentes al vivir, hermano. Esa es la realidad de las cosas. Somos imprudentes al vivir. ¿Por qué? Porque día a día tomamos decisiones, muchas veces sin tomar en consideración las posibles consecuencias de los actos. El apóstol Pablo, entonces, haciendo esta exhortación a los corintios, dicen, huyan de la idolatría, porque yo sé que ustedes son inteligentes, apunto a su sensatez. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que ahí hay un problema real. Hay un problema real cuando uno empieza a pololear con algo que tiene que ver con un pecado. En este caso nosotros sabemos que es la idolatría. Ahora bien, el apóstol Pablo, podemos ver claramente que aquí está apelando al entendimiento. Una cuestión lógica. Hermanos, huyan del pecado, sean sensatos, sean inteligentes, vean sus acciones, vean cuáles son las consecuencias de sus actos. Esa es la apelación del apóstol Pablo a la razón. Pero ahora va entonces a apelar a otra cosa. Va a ser una apelación, podríamos decir, teológica. Una apelación doctrinal. Y el apóstol Pablo empieza a decir en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo? El apóstol Pablo parte entonces su defensa teológica haciendo 2 preguntas retóricas, porque son preguntas que básicamente no necesitan una respuesta, o que en el caso de que requiera una respuesta, la única respuesta lógica es sí. La copa santa que bendecimos, que se refiere justamente a la cena del Señor, lo que vamos a hacer más rápido. La copa que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo con nosotros? La respuesta es sí. ¿Y el pan que bendecimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. La respuesta es sí a ambas preguntas. Pero ¿para dónde va el apóstol Pablo con esto? ¿Significará entonces que cuando nosotros comemos pan, hay algo ahí, cierto, místico, o sea, hay algo físico en el pan? No, la respuesta es no. No hay nada, no hay poder en el pan. Lo que apunta el apóstol Pablo es a lo que hay detrás de la cena. ¿Qué hay detrás de la cena? ¿Para dónde apunta la cena? Apunta al sacrificio de Cristo. Apunta a que nosotros somos salvados por Cristo y que ahora tenemos comunión con Cristo, estamos unidos con Cristo. Y ojo con esto, porque el apóstol Pablo utiliza la palabra koinonía, que habla ciertamente de comunión, participación mutua, una relación que está, podríamos decir, entrelazada. A eso apunta esta palabra. Y nosotros, hermanos, cuando bendecimos la copa, cuando hacemos esta conmemoración, estamos diciendo, estamos recordando que nosotros estamos unidos a Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo. Creyentes, todo creyente está unido a Cristo. Es uno con Cristo. Todo creyente forma parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Es una realidad.
todo creyente forma parte de la iglesia de Cristo. ¿Vienen personas a las iglesias que no son creyentes? Sí. ¿Vienen personas a las iglesias que no son de la iglesia? La respuesta es sí. El que hace a una persona partícipe de la iglesia de Cristo es ser creyente. Haberse arrepentido de sus pecados, ser creyente. Y al creer nosotros, hermanos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos con Cristo. Nosotros somos descritos en el libro de Efesios, por ejemplo, que estamos en Cristo. Nosotros tenemos una comunión mística por lo demás. Hablamos de la palabra mística porque es misteriosa, que no la podemos entender ni discernir. Solamente por la superficie podemos comprender que estamos unidos a Cristo. Hermanos, nuestros cuerpos están unidos a Cristo. La apelación, volviendo al contexto, la apelación es a los corintios, huyan de la idolatría. Ya les dije que por la razón, ahora por un tema teológico, ¿por qué? Porque ustedes, siendo de Cristo, no pueden estar participando de las cosas de la idolatría, del mundo, del lado oscuro de las fuerzas, no pueden. ¿Por qué? Porque ustedes están en Cristo, ustedes son diferentes, ustedes forman parte de una nación diferente, un pueblo diferente, porque ustedes forman parte del lado celestial de las cosas, no del lado terrenal de las cosas. Ustedes no son como el mundo. Acuérdense de esto. La iglesia, hermanos amados, no es como el mundo, no es del mundo, ni tiene nada que ver con el mundo. Jesús, orando en Juan 17, no oró por el mundo, oró por su pueblo, por sus hijos. No oro por el mundo, oro por los que tú me has dado, dice el Señor. La iglesia. Y esto es importante entenderlo, la razón teológica. Nosotros estamos unidos a Cristo y por tanto tenemos una esencia diferente. Tenemos una condición diferente. Hablando de nuestro ser, ¿cierto? En lo más puro, podríamos decir, de nuestra esencia, somos diferentes, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Por qué? Porque hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Hoy día somos parte de un pueblo diferente. Y no solamente, sigue diciendo el apóstol Pablo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Reflexión inmediata. Tal como nosotros somos uno con Cristo, somos uno nosotros. La iglesia, amados hermanos, nosotros somos uno. Estamos nosotros también unidos, en comunión. La iglesia de Cristo está en comunión, unos con otros. Nosotros somos un cuerpo. Esto quiere decir, amados hermanos, que vemos en temas prácticos, que yo no puedo atentar, por ejemplo, contra un hermano porque básicamente viene a ser atentar contra mí mismo. Cuando yo traiciono, insulto o hago lo que sea a un hermano, debe entender que usted se lo está haciendo a sí mismo y se lo está haciendo a Cristo. ¿Se acuerdan cuando nosotros leímos en Hebreos? Hermano, parafraseando, el Señor dice, ¿ustedes me aman? ¿Realmente me quieren servir? ¿Adoran? ¿Levantan sus manos? ¿Y me aman? ¿Quieren servirme? Sí, sí, ahí está la iglesia. Vayan y hagan a la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted quiere rendirle honor, homenaje y loor al Señor, sírvale a la iglesia. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque su iglesia, como dice el libro de Efesios, que es, podríamos decir, quien completa a Cristo, somos nosotros. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo discernirlo? Difícilmente, pero sí lo puede entender intelectualmente. Lo hablo para que lo juzgue. Usted, hermano, está unido de una manera mística con Cristo y a su vez estamos todos unidos. Por eso, hermanos, la iglesia debe ser diferente. La iglesia no es un cuerpo, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un lugar para venir a entretenerse, la iglesia no es un lugar para venir a hacer, bingos ni cuestiones. No, la iglesia, hermanos, tiene una calidad diferente por cuanto este es el cielo en la tierra. La iglesia viene a ser el pedacito de cielo que tenemos en la tierra. ¿Cómo podemos nosotros comprender esto, hermanos? Fíjense lo que dice el apóstol Jesucristo mismo, Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Estas son las palabras de Cristo, hermanos. Cristo está diciendo que Él está entre nosotros.
Él está en nosotros. Señor, no sé cómo servirte. Aquí están mis manos. Aquí están todas mis fuerzas y mis energías para ti, Señor. Mira hacia el lado, ¿no? Ahí está. Sirva a su hermano. Ayuda a su hermano. Ame a su hermano. Para eso está la iglesia. Para que nosotros podamos entender esto. Ahora, la razón, ¿cierto? Teológica de por qué irse, por qué apartarse de la idolatría, entonces tiene que ver con la ontología, con la esencia, ¿no? Nosotros no podemos participar ni en la idolatría ni en los pecados, no deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque en esencia somos diferentes, ya saben, porque son inteligentes, porque son diferentes, y aquí entonces viene a exponer una tercera, digamos, razón, que está relacionada con la segunda. Dice, versículo 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Nosotros, leyendo los primeros versículos de este capítulo 10, sabemos que los israelitas habían cometido muchos pecados. Habían recibido el favor de Dios, el Señor le dio libertad, los sostuvo, los condujo, los alimentó, abrió el mar, hizo ganar batalla. ¡Wow! Mucha experiencia. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos desagradaron a Dios por una serie de pecados. Y nosotros sabemos que uno de esos pecados fue justamente la idolatría. Uno de esos pecados fue la idolatría. El apóstol Pablo dice, mirad a Israel según la carne. Esto apela a el lado, podríamos decir, carnal, al lado pecaminoso de Israel. ¿Se acuerdan, hermanos? Y esto es algo que continuamente también hacemos alusión. Cuando los hebreos salieron de Egipto, ¿cierto? Cruzan el mar felices, sin mojarse, porque pasaron por tierra seca. Son alimentados en el desierto, llegan al Sinaí, y de repente Moisés sube a buscar, ¿cierto?, la ley, y Moisés se demoró como 40 días, y de repente los israelitas dijeron, oye, parece que Moisés no va a volver. Parece que se murió. ¿Qué hacemos? Se empezaron a mirar lo uno a lo otro los israelitas y dijeron, bueno, tenemos que adorar al Dios que nos sacó de Egipto. ¿Cómo lo adoramos? Y empezó a maquinar la mente humana. Y juntaron todas sus piezas de oro, ¿cierto? Y las fundieron y le dijeron a Aarón, que era el más cercano a Moisés, haznos algo, po. Y salió el famoso becerro de oro. Ellos estaban cantando, danzando alrededor del becerro de oro. Estaban felices. Ojo, y esto siempre déjenlo muy claro, las intenciones de los hebreos eran muy buenas. Aplaudamos a los hebreos porque ellos querían adorar a Dios. Pero había un problema con eso. Cuando esto sucede, Moisés, el Señor está con Moisés y le dice, Moisés, desciende porque tu pueblo se pervirtió. ¿Cómo se va a pervertir? Si eran muy buenas intenciones las de los hebreos. Queremos adorar a Dios. Queremos entregarle adoración a Dios. Pero el Señor dijo, eso para mí es perversión. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos querían adorar a Dios como ellos querían, no como Dios quería. Y ese es un tremendo, tremendo problema. ¿Por qué? Porque las cosas no son como nosotros queremos, por hermano. ¿O usted piensa que se va a relacionar con Dios como usted se le da la gana? A su manera. A los Frank Sinatra. ¿No? Ah, que yo tengo mi relación con Dios, yo me la arreglo con Dios. No, hermano. Cuando usted dice yo me la arreglo con Dios como yo quiero, usted ante Dios es un rebelde, es un pervertido. Dios demanda adorarle como Él quiere, como Él establece. Ahora bien, ellos, volviendo a los israelitas, el contexto, ellos teniendo la ley de Dios, teniendo, digamos, después el favor de Dios, empezaron a tener un orden cierto sacerdotal y empezaron a hacer sacrificios, pero ellos ahí, que hacían todos estos sacrificios, que participaban con Dios de alguna manera, ellos, lamentablemente, se pervirtieron, hermano. No solamente ellos seguían haciéndolo, pero sus corazones estaban lejos. Por eso nosotros después vemos continuamente la ira de Dios contra los hebreos. ¿Por qué? Porque ustedes de labios me honran. Sus corazones están lejos.
Ustedes hacen la dinámica religiosa, pero ustedes tampoco tienen su corazón puesto. Esto no, que nos lleva a una cosa. Hay que adorar a Dios de la manera correcta y con la motivación correcta. ¿Por qué? Porque si no se transforma también en idolatría. El apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente. Versículo 19-20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Parafraseando lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Quieren saber realmente de lo que estoy hablando? Les explico. Quizás el apóstol Pablo sabe que sus palabras son un poco confusas, ¿no? Les explico lo que estoy diciendo. Le estoy diciendo lo siguiente. Cuando un idólatra sacrifica a un ídolo, se hace partícipe de él de la misma manera que nosotros nos hacemos partícipes con Cristo. Sabemos que ese ídolo no es nada, sabemos que ese ídolo no existe y que la carne sacrificada no sirve para nada, pero sabemos que la intención de su corazón es idólatra. Él participa de la idolatría. Él, como es idólatra y hace todo a lo que no es Dios, podemos decir que detrás de eso hay un engaño, ¿cierto? Está el demonio engañando. ¿Cuál es la función de Satanás? ¿Cómo engaña a Satanás? Satanás te mueve las cosas en la casa, ¿cierto? No, no es la función de eso. Se disfraza de rojo, smoking rojo, cola de flecha, cachos. No, Satanás no te asusta en la noche. Sale a la oscuridad y te hace no. Así, ¿es el actuar de Satanás? No, hermano. Satanás es el padre de engaño, padre de mentira. Y ojo, hermanos, que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. En otras palabras, para poder llegar a que el hombre sea confundido y que en vez de darle adoración a Dios, le dé adoración a otra cosa, ojo que ahí está la mano de Satanás. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los gentiles, como no conocen a Dios y han sido engañados, están engañados por Satanás, por sus propios corazones, ellos sacrifican y hacen muchos sacrificios. Los paganos hacen muchos sacrificios, pero lo hacen a demonios derechamente. Ellos participan con esos demonios, ellos son de ese lado del mundo, pero ustedes no, porque ustedes ya le han dado razones. Ustedes son del pueblo de Dios, ustedes son entendidos, son inteligentes, son diferentes y por tanto no pueden participar con ellos. ¿Por qué? Porque ustedes son del lado de la luz y ellos son del lado de las tinieblas. No hay nada de comunión con ellos. Ustedes no pueden caer en idolatría. Huyan de ella porque ella es pecado y el pecado es peligroso. Tengan mucho cuidado. El apóstol Pablo continúa diciendo, versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puede ser así. Aquí estamos hablando de la idolatría. Pero hermano, esto va con todo. El apóstol Pablo es como si dijera, o somos o no somos. ¿Somos o no somos? Nosotros sí somos salvos por gracia, todo lo que quiera, perfecto. Pero hermano, vivir en la gracia nos debería llevar a caminar por sendas de verdad, por justicia. Nos cuesta porque somos humanos, somos perversos, nos seducimos continuamente. Pero si bien pecamos y hay cosas que no podemos lidiar porque vamos a seguir pecando, nuestro orgullo, vamos a morir con pecado, eso es una realidad. Hay cosas en las cuales sí podemos luchar. Y una de estas cosas que el apóstol Pablo habla aquí es de la idolatría. Nosotros podemos huir de la idolatría. Y no solamente de la idolatría, sino que las cosas parecidas. Podemos huir de las cosas que se asemejan al pecado. Pensemos, por ejemplo, hoy día está muy de moda una discusión que se da en contexto bautista, donde en Inglaterra una abuelita tenía un nieto que era gay y le preguntó al pastor, a un pastor reformador, y preguntó si podía ir al matrimonio. El pastor, desde mi perspectiva equivocado, le dijo, no pues, o sea, anda al matrimonio y aprovecha a predicar el evangelio. Desde mi perspectiva, a la luz del texto está errado, porque una cosa es participar, digamos, con él, tener comunión con él, pero otro de lo que él hace, y ahí ser testigo de su boda, es decir, yo soy testigo de lo que quiere y lo abrazo. Ahí está más raro.
El problema es que otros bautistas reaccionaron muy mal a esto y lo criticaron de una manera que no correspondía. Independiente de la trifulca que se armó ahí, el punto es, ¿podemos nosotros, deberíamos sí participar? Pensemos en el caso más práctico chilensis. Todos venimos de aquí, del contexto católico romano. Y generalmente todos se nos ha muerto algún pariente. El que no se haya muerto algún pariente es muy raro, ¿no? Todos se nos ha muerto algún pariente. Y generalmente en el contexto católico, por ejemplo, le hacen misas para los muertos. Oye, le vamos a hacer una misa a tu papá que falleció. La pregunta es, ¿deberíamos ir? Buena pregunta, ¿eh? A la luz del texto, ¿qué deberíamos hacer? No, pues, porque sabemos que ahí, en ese acto de idolatría, hay una profunda adoración pagana en una iglesia católica, hay un acto sacrificial demoníaco, y por más que tengamos buenas intenciones o buenas razones para ir, no podemos hacernos partícipes con él, porque básicamente no hay comunión con ellos. Es duro, pero es así. ¿Puede salir de la misma fuente o por la misma abertura de una llave agua fría y agua caliente? No, pero sale la misma. ¿Qué pasa con esa agua? Sale tibia, pues. ¿Va a salir un chapito de helado y se van a separar? No, no pueden salir. Aquí el apóstol Pablo está diciendo esto, no pueden participar. El problema con ellos, con los corintios, es que ellos venían de este contexto pagano. Y es muy probable que sus motivaciones muchas veces fueran muy buenas para ir a ellos, a compartir con ellos. Pero el apóstol Pablo dice, no, porque nosotros tenemos otra esencia, otro llamado, otra nación. Y por más que suele doloroso, hermanos, nosotros no podemos caer en idolatría. Ahora, no quiero dejar de hablar de la idolatría, hermanos, porque la idolatría en este sentido está muy gráfica, muy, digamos, evidente a la luz de participar con los demás en un acto de adoración. Pero nosotros sabemos, hermanos, a la luz de la misma escritura, que la idolatría es mucho más que eso. La idolatría podríamos definirla como poner en el corazón del hombre al lugar, o darle en el corazón del hombre poner a algo o a alguien que no es Dios, siendo que en el corazón del hombre debería estar entronado Dios. Cuando en el corazón del hombre está entronado Dios, significa que el hombre se maneja por donde Dios dice que hay que manejarse. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros somos idólatras, somos una fábrica de ídolos. Creo que Calvino dijo en algún momento, ¿cierto? Que la mente del hombre es una fábrica de ídolos, porque realmente es una realidad. Nosotros continuamente sacamos a Dios del corazón y ponemos una serie de cosas. Mi hijo, mi abuela, mi equipo de fútbol, mi cantante favorito, ¿cierto? Yo, particularmente yo. Nosotros nos entronamos en nuestro propio corazón generalmente y decimos, no es lo que dice Dios, es lo que digo yo. No me gusta eso, mejor lo que a mí me gusta. Dios me dice esto, no, yo me voy caminando de este lado. Hermanos, es una realidad. Y esa idolatría también es pecaminosa. Por eso nosotros tenemos que tener claro algo. Todos van a morir con algo de pecado. Nosotros lidiamos con un pecado que se llama el pecado remanente. Y toda la vida vamos a luchar contra nuestros pecados. Las inclinaciones de nuestros corazones son diferentes, pero pecaminosas igual. El otro día compartí un meme que muy chistoso, al que mucha gente lo comentó, pero era efectivamente pues, que al ser una mujer sigue los designios de tu corazón, ¿no? Que esto es la consigna del mundo hoy día. Sigue tu corazón, escucha tu corazón. Y salía algo, el corazón clamando y decía, peca. Porque el corazón, hermano, lo único que dice es, peca. Su corazón no tiene buenas intenciones. Peca. Nada más que peca. Peca. Ah, pero que ¿cómo dice la escritura que el Señor va a conceder los deseos de tu corazón? Sí, pues. Pero cuando una vez que el Señor ponga en ese corazón un querer diferente, antes no. ¿Se imagina el Señor quisiera cumplir los deseos de su corazón, hermano? Asústese. Asústese. Todos sus corazones son malos. Alguien por ahí dijo, estoy seguro, no recuerdo qué le dijo, estoy seguro que si usted invita a todos sus familiares, a todos sus seres cercanos, a toda la gente que usted considera, y le pone una proyección de 20 minutos de sus pensamientos, usted sale arrancando esa sala. ¿En la realidad? Porque sus pensamientos son
asquerosos. Y eso es porque tienen corazones asquerosos. Por tanto, ¿cuál es la forma de poder vivir la vida cristiana? Poniéndole rienda al corazón. Sometiendo el corazón a Cristo. Como ya lo hemos dicho, el apóstol Pablo, ¿cierto? Como corriendo una carrera, machacando la carne, machacando el corazón, porque si no es así, hermanos, estamos totalmente perdidos. El apóstol Pablo concluye con esto, que también quiero reflexionarlo para terminar el día de hoy. No sé cuánto tiempo hoy día creo que me pasé, pero no estamos bien. Es importante hablar de esto. Versículo 22. Después de la exhortación del apóstol Pablo, de haber dicho, huya de la idolatría, porque ya sabemos, porque son inteligentes, porque son diferentes, porque también hay consecuencias que pagar. Dice, ¿provocaremos a celos al Señor? Es una pregunta. ¿O somos más fuertes que Él? En primer lugar, vamos a decir que es obvio que no somos más fuertes que Él. Es imposible siquiera pensar que tenemos algo de poder divino. Es algo que creo que nadie podría decir, no, que yo soy más poderoso que Dios. No. Usted respira porque Dios le da respiración. No, es que yo hago mis cosas. No, usted no hace absolutamente nada porque Dios se lo da todo. Es que mi intelecto. Se acabó el intelecto. Dios le da absolutamente todo. Que usted pueda mirar, se lo da Dios. Que usted pueda comer, se lo da Dios. Que pueda caminar, se lo da Dios. Que usted pueda respirar, todo. Sus hijos, Dios. El que sale que llueve, Dios. Hay sol, Dios. Todo, hermano, todo, absolutamente todo es dado por Dios. Dios es el Todopoderoso. Y no significa que es el más poderoso, es el que tiene todo el poder. O sea, ese ventilador se está moviendo ahí, hermanos, no por la electricidad que está dando, sino que porque Dios es el dueño y poder de ese poder, de esa electricidad. Si Dios decidiera en su poder, no quiero que esa cosa se mueva, ni aunque le pongamos toda la corriente del mundo va a andar, porque todo poder es dado por Dios, incluyendo el poder del intelecto. Todo poder es dado por Dios. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Nos da un poquito, nos comparte de su poder, nos sostiene. Él ha creado todas las cosas y sostiene a todos los que habitan en él, hermano. Por eso el Señor no puede habitar en templos hechos por manos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo hablando en Atenas, ¿cierto? Pero quiero enfocarme un poco más en esto, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Provocaremos a celo a Dios? ¿Por qué usa esto? Recordamos que está hablando de la idolatría. Y nosotros sabemos, hermanos, que hablando de los mandamientos del decálogo, el Señor dice entonces, hablando de los primeros 4 mandamientos, particularmente el tercero, dice, ojo, no sean idólatras, porque yo soy un Dios celoso. Esto a nosotros nos debe hacer reflexionar y preguntarnos, ¿qué significa que Dios es celoso? ¿Cómo es el celo de Dios? Nosotros tendemos a confundir, ¿no? El celo que sentimos nosotros con el celo de Dios. ¿Dios será celoso como un adolescente insegura? ¿Ese será el celo de Dios? Fuiste a ser idólatra y te hace un show porque... ¿Qué hacía allá? ¿Qué hacía haciendo idólatra? ¿Será ese el celo de Dios? No, no tiene nada que ver ese celo con el celo de Dios. El celo que nosotros podemos llegar a tener es un celo carnal. Pero el celo de Dios es un celo santo. Nuestros celos, que etimológicamente en la palabra tiene el mismo sentir, que tiene que ver con celos, con hervir. Para nosotros servimos, ¿cierto? Porque alguien miró a alguien, ¿cierto? Obviamente el esposo miró a alguien, ¡ay, celo! Contaminado por el corazón pecaminoso, pero el celo de Dios no es así. El corazón, el celo del Señor se indigna en virtud de la verdad y de lo real. En otras palabras, de lo que no es correcto. Esto nos lleva a reflexionar entonces en la dignidad de Dios. Dios se pone celoso, o no se pone celoso. Dios es celoso de que no se le dé a Él lo que es correcto. Y entonces nosotros tenemos que pensar en la palabra dignidad. ¿Por qué Dios es digno de toda adoración? ¿Por qué Dios es digno de que se le dé toda gloria, toda honra, todas nuestras vidas, todo, absolutamente todo? ¿Por qué Dios se va a enardecer si es que no se le da a Él eso, que es lo correcto? Porque Dios tiene ese celo de que realmente estas cosas se cumplan y Él se enardece por la idolatría de los hombres, porque es digno. Y esto es algo que la gente se le olvida.
La palabra dignidad, hermanos, porque el hecho de que Dios sea digno es que es merecedor de esas cosas. El hombre vive su vida y dice, no, que yo tengo mi propia vida. Yo hago mis cosas, mis propias cosas, yo tengo mi propio destino para mi vida, yo tengo mis propios planes. Pensando que él tiene dignidad en sí mismo. No, hermanos. Ningún ser humano tiene dignidad en sí mismo, sino que esa dignidad es dada por Dios. Y es dada por Dios porque tiene impreso el hombre en sí la imagen de Dios. Porque si no tuviera la imagen de Dios no sería digno de nada. Eso nos lleva a reflexionar que Dios sí es digno de todas las cosas. ¿Por qué? Es digno por su esencia, por quién es y por lo que hace. Él, si nosotros tuviéramos que aplaudir a alguien, decirle, wow, toda la gloria para ti. Dios, usted no ha hecho nada, el hombre no ha hecho nada. Dios lo hace todo. Dios sostiene todo, como hemos dicho. Dios mantiene todo. Dios hace y es creador y dueño de todo. Por tanto, todas las vidas de los hombres, todas las energías de los hombres deberían ir enfocadas a Dios, que por lo demás nos creó. Eso significa que Dios es digno de toda alabanza y toda oración. Y por eso decimos que solamente Él es digno. Porque no hay otro digno. No hay otro digno de adoración. Solo Dios. Porque, que no, es que apareció Elon Musk, que hizo la inteligencia artificial y un montón de cuestiones. No podría haber hecho nada si que la fuente no fuera Dios. Todo finalmente recae en Dios. Todo entonces, toda gloria, toda honra es para Dios. Y si nosotros, hermanos, decidimos tener en nuestros corazones idólatras, quitarle esa gloria a Dios, es básicamente decirle a Dios de frente, enfrentarlo, decirle, tú no eres digno. Tú no mereces esa gloria, sino que me la voy a llevar yo. Tú no mereces mi vida. ¿Quién eres tú? Yo merezco mi vida y la voy a hacer como quiera. Eso es rebeldía contra Dios. Y no se extrañe que eso despierte el celo de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de todo ser humano creyente no debería estar determinada para la gloria de Dios, hermano. A la luz de esto, este pecado de idolatría no es solamente decir, que yo tengo a alguien en el lugar de mi corazón. Es decirle derechamente a Dios, tú no eres nada para mí, sino que yo hago las cosas como yo quiero. Eso es rebeldía. Es un tremendo pecado. ¿El Señor me irá a castigar por esas cosas? El pecado que usted acaba de cometer como idólatra, que yo acabo de cometer como idólatra, es un pecado que merece la muerte eterna. No es trivial. No es un juego. No es algo, que no, que yo voy a hacer mi vida porque no, hermano. Decirle a Dios de frente, tú no mereces que yo te dé la gloria, sino que yo voy a hacer mi propio destino y mi propia vida, es rebelarse contra el Dios que lo creó. Es un tremendo pecado, hermano. La idolatría es un profundo pecado. Por tanto, no extrañemos que el apóstol Pablo haga una especie de súplica diciendo, hermanos, amados, huyan de la idolatría, aléjense de la idolatría. ¿Por qué? Porque es decirle, arránquense de cometer un tremendo pecado contra Dios. Solamente Dios es digno, hermanos, de esto. El pecado de esto, y aquí podemos, a la luz de esto, podemos entender por qué el pecado de la idolatría despierta la ira de Dios. ¿Debería irarse Dios? ¿Deben arrecer el celo de Dios porque Dios un hombre le quite la gloria? Sí, despierta la ira. Ahí vemos entonces por qué el apóstol Pablo empieza a escribir en la primera carta, en Romanos, el capítulo 1, y dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, es que nadie me dijo que existía Dios para la creación. La creación da testimonio de Dios. Dios, entonces, a usted lo obliga a adorarle. Pues habiendo conocido a Dios de esta manera, no le glorificaron como Dios. ¿Qué hicieron? Le quitaron la gloria. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible
En semejanza de hombre corruptible, también le dieron imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó a inmundicia, en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué desata la idolatría? La ira de Dios. ¿Es justa esa ira? De todas maneras. Por tanto, hermanos amados, a la luz de esto, huyamos de la idolatría. No nos dejemos engañar por nuestros corazones. No sea que caigamos en idolatría. Sobre todo la nuestra, hermano. En ponernos a nosotros mismos como dioses. Amén. Los invito a orar, amados. Amado Dios, damos gracias a usted, Señor, por su amor. Gracias por su palabra, por poder enseñarnos, Señor, la verdad de las cosas. Gracias por descubrir en su palabra, Señor, amado, el cómo conducirnos, Dios, y rogamos que usted nos ayude. Que nos ayude, Señor, a conducirnos por sendas de verdad y justicia. Damos gracias a usted, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero invitarles a cantar un himno. Himno número 24, por favor. Himno número 24.